La grúa de barcos más potente. El triturador de coches más voraz. Convierte los coches en chatarra. Lanzan en paracaídas las cargas más pesadas. Los coches saltan en pedazos. Es una camioneta descomunal. Desde el último chaleco antibalas hasta un saltador que alcanza alturas increíbles, les presentamos los objetos más fuertes del mundo en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, los más fuertes del mundo. ¿Existe un límite para la fuerza? Las demandas de la ciencia y de la industria son cada vez más exigentes. Los avances tecnológicos amplían continuamente los límites de los objetos más potentes, buscando un nuevo aspirante al título del más fuerte del mundo. Todos los días llega chatarra y coches para desguazar a este desguace en Indiana. Unas potentes grúas descargan los camiones apilando la chatarra en montones. Pero no permanecerá allí mucho tiempo. Irá a parar a las mandíbulas de una inmensa trituradora. La trituradora de metal más potente del mundo. Los camiones que alimentan esta monstruosa máquina apenas pueden saciar su apetito. En una hora puede reducir a chatarra hasta 480 coches, 4 veces más que las trituradoras convencionales. Reduce los vehículos a trozos del tamaño de un puño. La creciente demanda de acero reciclado ha creado la necesidad de este monstruo. Es una supertrituradora de papel de 8.000 caballos de potencia. La alimentamos con una cinta transportadora de 60 metros de largo por 2,40 de ancho. Levanta los coches y los arroja a la trituradora. Tiene un grupo de rodillos que introducen los coches en la máquina. Unas muelas que hay en el fondo lo reducen todo a trozos pequeños. La máquina tiene un rotor gigante que gira a 450 revoluciones por minuto y cuenta con 2 docenas de martillos de 540 kilos. Estos martillos golpean la chatarra a 280 kilómetros por hora y despedazan los coches. Mike Woodward, que ayudó a diseñar la trituradora, nos va a mostrar su mecanismo. La trituradora gira en este sentido y los coches entran a través de la tolva por debajo del rodillo de alimentación. Empujados por la fuerza centrífuga chocan con el yunque, la barra espaciadora, la barra de corte y los martillos, y así quedan reducidos a pedazos muy pequeños. La máquina tiene paredes de 10 centímetros de grosor y un revestimiento de 25 centímetros. Machaca los coches y los deja reducidos a pura chatarra. Los martillos trituradores reciben el mismo impacto que proporcionan. Este martillo tiene el borde desgastado, se nota comparándolo con este que es mucho más nuevo. El inmenso volumen de esta trituradora es admirable. Procesa de 6 a 8 coches por minuto. Se necesita una gran organización, muchos camiones y operadores de grúa para realizar un buen trabajo. Cargar los coches sobre la cinta no es tan sencillo. Situado justo encima de la boca de la trituradora, el operador de la máquina controla el flujo de vehículos. Retiramos el material de la cinta y alimentamos la trituradora desde aquí mismo. Mi trabajo consiste en controlar el material que entra en la máquina. Con una mano se controla la cinta transportadora y con la otra se suben y bajan los rodillos de alimentación para introducir piezas de diferentes tamaños. Unas pantallas permiten vigilar las bombas, la presión, la temperatura del rotor o cualquier retraso que se produzca. Los controles están automatizados, pero hay que retirar los desperdicios manualmente. Procesamos un autobús escolar en un segundo. En efecto, ni siquiera un autobús es un problema para este gigante. La cinta de alimentación ejerce una fuerza igual a la de 5 tractores Caterpillar D5 para subir las pesadas cargas por la pendiente.
La trituradora devora el autobús escolar sin esfuerzo gracias a su motor eléctrico de 8.000 caballos. Una potencia equivalente a la de 4 locomotoras. Funciona a 4.160 voltios y está provisto de un gran reostato líquido que hace de limitador gigante. Así se impide que el motor consuma demasiada corriente. Si no tuviera el reóstato líquido y se atascara, quemaríamos la ciudad. Tan impresionante como el tamaño y potencia de esta trituradora es el proceso de reciclaje. En una hora pasan por la cinta 400 toneladas de chatarra. Unos electroimanes capturan los trozos de acero. Unos inspectores controlan los trozos que pasan. Principalmente buscan los materiales que no deberían estar allí. El cobre es uno de los más importantes porque debilita el acero. Hizo que se hundiera el Titanic. Al final del proceso solo tenemos acero limpio, listo para ir a la fábrica y producir nuevo acero. El resto son residuos de los coches que pasaron por la trituradora. Este material ha pasado por un filtro de más de 3 centímetros que no deja pasar alguna clase de metales. Sturgeon Iron and Metal utiliza su propio ferrocarril para trasladar el material. Pero la trituradora tiene tal capacidad que a veces resulta difícil satisfacer su apetito. La productividad de la máquina es tan alta que algunos días nos faltan coches. Nos traen 15 o 20, pero no son suficientes. Pero la productividad tiene un precio. El rozamiento desgasta los metales. Las piezas del rotor de la trituradora requieren un mantenimiento diario. Cada noche cambiamos los martillos, los reorganizamos para una mayor productividad. La aparición de trituradoras de alto rendimiento y gran capacidad reducirá el número de empresas que se dediquen al reciclaje de metales. Pero reciclar a gran escala tiene sus inconvenientes. El ruido de las máquinas puede resultar muy molesto para los vecinos. Los propietarios de la trituradora tratan de reducir el impacto en las comunidades cercanas, pero el trabajo de unos perjudica a otros, y la demanda de acero reciclado sigue en aumento. Esta otra máquina demuestra su fuerza de manera muy diferente. Sobre los campos de pruebas de Arizona, un carguero C-17 vuela a 6.000 metros de altura. Cuando más de 11.000 kilos de carga son lanzados desde su portón trasero, se despliega un inmenso paracaídas. Se trata del parapente más grande del mundo. Y esta es la carga más pesada que ha llevado. Su nombre, Megafly. Un parapente es un perfil de ala inflable que atrapa el aire entre dos láminas rectangulares. Las láminas están cosidas por el borde de salida y por los costados. El borde de ataque permanece abierto. Los paracaídas redondos solo ofrecen resistencia y cuanto más grande es el paracaídas, más lentamente desciende. Un parapente proporciona sustentación y al desplazarse por el aire permite llevar peso. Los paracaídas redondos más fuertes son los que se utilizan para recuperar los boosters de la NASA. Tienen un diámetro de 41 metros y pueden soportar pesos de hasta 90.000 kilos. En contraste, el Megafly tiene 52 metros de envergadura y 17 de ancho. La superficie de las alas mide 840 metros cuadrados, una cuarta parte de un estadio de fútbol. Aunque los paracaídas redondos pueden soportar cargas más pesadas, tienen muy poco control. Debido al viento, cuando alguien se lanza desde un avión con un paracaídas redondo, puede aterrizar a una distancia de entre 20 y 40 kilómetros del objetivo. Pero Megafly es muy preciso, se puede dirigir a donde se quiera. La precisión del Megafly proviene de un sistema de GPS programable que le permite volar hacia el blanco designado. Pesa 158 kilos, de los cuales 63 corresponden a las baterías del sistema.
Puede acertar en un blanco del tamaño de un campo de fútbol desde una distancia de 20 kilómetros. Fijémonos en cómo Megafly se acerca al objetivo. En primer lugar, el sistema GPS nos informa de dónde se encuentra y le guía a su destino. Ejerce el control mediante dos motores de 11 caballos, uno en este lado y el segundo al otro lado. Con ello se controla y dirige el paracaídas. El ejército norteamericano desarrolló Megafly para transportar cargas aéreas pesadas. La mayor ventaja de Megafly es que ya no es necesario enviar los suministros al frente con soldados y convoyes. Ahora se pueden llevar directamente por aire. Y además, así no arriesgamos vidas. Los parapentes aparecieron a mediados de los 60 y reemplazaron a los paracaídas redondos para usos recreativos. Para construir un parapente capaz de soportar 13.000 kilos, no basta con ampliar el tamaño del paracaídas. Tuvimos que abandonar el concepto en curso de un paracaídas de una sola pieza. El nuestro está dividido en módulos que se fabrican por separado y se unen para formar un gran paracaídas. Este es un modelo de Megafly cuando está totalmente inflado. Se ve que tiene 5 secciones. Todas las cuerdas de suspensión miden 8 kilómetros. Los diseños que Berland crea en su ordenador son enviados directamente a una tijera láser. Las principales ventajas son el ahorro de tiempo y dinero, así como la precisión en el diseño. Según el modelo, la máquina puede cortar 2 paracaídas por hora. Antiguamente, se tardaba 1 día y medio en hacer el corte manual. Las cintas se cosen a las costillas a mano. Los técnicos prueban la tela y los cables sometiéndolos a tensiones que sobrepasan los 13.000 kilos. Pero los 8 kilómetros de cable de Megafly son capaces de soportar un peso de 27.200 kilos. Las piezas deben cortarse con precisión para que el peso se distribuya homogéneamente. Se tarda aproximadamente 1 día en plegar el paracaídas. Después se le añade el piloto automático y todo el sistema es asegurado encima de la carga de pago. Para lanzar un Megafly desde un avión, primero se despliega un pequeño paracaídas piloto que saca la carga del avión. La fuerza de extracción hace que el paracaídas se separe de la carga de pago y se despliegue. Básicamente es un ala gigante. El mayor paracaídas del mundo. Es inmenso, abarca mucho espacio en el cielo. El tamaño del paracaídas compensa el peso de la carga. Cada uno de sus 840 metros cuadrados soporta entre kilo y kilo y medio de carga, aproximadamente como un paracaídas corriente. Dependiendo del terreno, Megafly puede ser recogido en menos de 1 hora gracias a sus paneles individuales. Estos 5 cajones contienen los 5 segmentos del Megafly. Después de cada lanzamiento, el sistema es sometido a una inspección. Comparamos el tamaño de este paracaídas de 35 metros cuadrados con los 840 de Megafly. Se prevé que en el futuro estos paracaídas soportarán mucho más peso. Hace 4 años pensábamos que no llegaríamos a los 4.500 kilos. Y ya vamos por los 13.600. No creo que existan límites para la tecnología. Las máquinas voladoras de precisión como Megafly anuncian una nueva era. La sustentación del Megafly es una buena medida de su fuerza. La potencia de nuestro siguiente gigante viene determinada por su increíble impulso. En el reino de los Monster Trucks de 1.500 caballos y 9.000 kilos de peso, existe uno que destaca entre los demás, Bigfoot. Este camión tiene que ser muy resistente para soportar tantas exigencias.
Para mí, la resistencia de los Monster Trucks se mide según su capacidad para soportar las carreras y las exhibiciones y terminar de una pieza. Bigfoot ha hecho algo más que sobrevivir. Sus diversos modelos han dominado siempre el deporte de los Monster Trucks. Se ha hecho más alto y pesado, 4,7 metros y 12.700 kilos. Es capaz de saltar más de 7 metros y ha realizado el wheelie más largo de la historia, 66 metros sobre 2 ruedas. También ha conquistado el récord de velocidad y de salto más largo. Y en 1999 pasó por encima de un B727 a 60 metros de altura y 110 kilómetros por hora. La fuerza de este monstruo también ha ido evolucionando. Al hablar de Bigfoot, hablamos de 15 generaciones de camionetas, todas diseñadas y construidas por Bob Chandler, creador del primer Monster Truck en 1975. Me gusta diseñar Monster Trucks nuevos. Lo hago cada 2 o 3 años. Bob tenía un taller de todoterrenos a las afueras de San Luis, Missouri, y utilizaba su propia camioneta como reclamo. Este es el primer Bigfoot. Compré esta camioneta en el 74, una Ford F250, y la reformé. Es la primera con unos neumáticos tan grandes, los TerraTire. Los grandes neumáticos necesitaban un eje más resistente, lo que exigía un motor mayor. El peso adicional exigía aumentar la suspensión. Era un vicio. Le puse neumáticos de 1,5 metros. Mi jefe me llamaba Bigfoot por cómo pisaba el acelerador. Me gustó y llamé así a la camioneta. La competencia imitó a Bigfoot muy pronto, y eso convirtió las competiciones de Monster Truck en un deporte único. Los pilotos de Bigfoot reconocen la contribución de Chandler. Se puede decir que Bob creó este deporte. Si no hubiera construido el primer vehículo, yo no habría llegado hasta aquí. Sin él yo no tendría trabajo, le estoy agradecido. Siempre que corremos, Bigfoot es la estrella. Estos pilotos corren a unos 110 kilómetros por hora y realizan exhibiciones de estilo libre que ponen a prueba los límites de sus máquinas. Para que resista, el chasis, los ejes, el motor y la transmisión deben ser resistentes como todo el vehículo. Ahora me preocupa el chasis. Hemos encontrado problemas y por eso estoy diseñando uno nuevo. Bob coloca estratégicamente tubos de acero por el chasis. Es la distribución lo que hace que sea más fuerte, no la cantidad. Bob diseña con AutoCAD y con el último programa de análisis por elementos finitos. Este es el nuevo diseño en el que estoy trabajando. Empezamos con el chasis básico y luego le añadimos el habitáculo, el piloto y un bastidor secundario. Uno las piezas y las configuro para que la camioneta sea lo más fuerte posible. Bob construye sus diseños en un garaje de 2.200 metros cuadrados de Hazelwood, Missouri. Este es uno de los chasis que estamos utilizando. En esta estructura el bastidor principal va justo aquí. Lleva amortiguadores de nitrógeno, más resistentes que los de muelles, porque absorben mucha más energía. Estos amortiguadores miden entre 65 y 75 centímetros. Tienen que absorber el impacto de un vehículo de 9.000 kilos contra el suelo. Este es el compartimento del piloto. Lleva Lexan para que vea bien. El piloto va muy alto y necesita buena visibilidad, incluso por debajo del vehículo. La visión a través del suelo es muy útil cuando hacen un wheelie. Los ejes se fabrican en Alemania, se llaman ejes ZF. Son muy fuertes por el planetario que llevan en el árbol de la rueda. Transmiten la energía al palier. La reducción se hace aquí. En los primeros Monster Trucks, la transmisión del giro del motor a las ruedas se realizaba por medio del diferencial. Eso añadía mucho peso y esfuerzo al puente trasero. Un planetario que se utiliza con
frecuencia en los vehículos pesados está formado por un conjunto de engranajes agrupados en un plano. Es la misma distribución que la de los planetas alrededor del Sol. El engranaje central se llama corona y mueve a los satélites que hacen girar las ruedas. Este mecanismo permite que el Bigfoot pueda llevar neumáticos gigantes con un eje pequeño y relativamente ligero. La potencia va directamente a la rueda, no a toda la transmisión. Funciona muy bien. Es lo que ha salvado nuestra industria. El uso de planetarios fue una innovación que Bob introdujo en el deporte. Aligerar el peso de los neumáticos fue otro avance. Recortan el exceso de goma y hacen un dibujo a medida. Quitar 4 kilos de peso de las ruedas es como quitar 40 kilos al vehículo. Así las ruedas giran más rápidamente y la camioneta corre más. Cuando las ruedas giran, Bigfoot muestra su auténtica fuerza. Igual que la increíble aceleración o la resistencia de los ejes, la capacidad para resistir los golpes es fundamental en estas competiciones. Iba a 95 o 100 kilómetros por hora y di una voltereta al final del recorrido. Lo único que quedó de la máquina fue la cabina. Todo lo demás estaba destrozado, pero la cabina al final se pudo salvar. Los vehículos de Bud Chandler tienen un factor de seguridad muy alto. Calcula la máxima presión soportable por las piezas y las diseña con una capacidad 20 veces superior. Quiere un Bigfoot muy resistente. Voy a hacer que golpee contra el techo y así comprobar la resistencia en caso de que vuelque. Probaré varias configuraciones para saber cuál es la más resistente. Chandler aprende tanto de sus fracasos como de sus victorias. Y continuará mejorando el Bigfoot. 30 años y 15 generaciones de diseños han hecho de esta camioneta la estrella de los Monster Truck. Para elevar un yate de 650 toneladas se necesita la grúa naval más potente del mundo. Mario Olivares está al frente de los controles de una nueva máquina en un taller de embarcaciones de California. Es como un control remoto de coches teledirigidos, pero con más responsabilidad y más botones. Mario pilota el último modelo de Marine Travelix, una de las 3 grúas de este tipo que existen en el mundo. Su carga es el California Spirit, un yate de 440 toneladas que puede acomodar a 600 pasajeros. Es el máximo peso que puede cargar la grúa para yates más fuerte del mundo. Y no solo sirve para elevar barcos, sino que los transporta. El barco más largo con el que hemos trabajado era de Larry Ellison, uno de los fundadores de Oracle. Tenía 59 metros de eslora y costaba entre 40 y 60 millones de dólares. Superyates, megayates, gigayates, los barcos de recreo de gran tamaño están de moda. En este año se están construyendo 600 yates de 50 metros en todo el mundo. Hace 10 años no existían estos barcos. Los barcos de gran tamaño necesitan un transporte. Marina Boatworks ofrece 3 grúas de diferente capacidad. La más pequeña puede manejar hasta 25 toneladas. La mediana es capaz de elevar 100 toneladas. Y la mayor y más fuerte maneja barcos de hasta 665 toneladas, llevándolos por los astilleros como si fueran de juguete. ¿Cómo elevaron el California Spirit para transportarlo? Llevamos la máquina hasta los muelles de carga y bajamos al agua las correas. Lo suficiente para meter el barco entre ellas. Luego las ajustamos hasta que la embarcación está asegurada y la subimos tirando de las correas. Allá vamos. Con más de 300 metros de cable de acero de triple trenzado, se eleva el barco a 18 centímetros por minuto. La máquina sube las cargas gracias a su potencia hidráulica.
Es un motor turbocomprimido John Deere de 400 caballos. Mueve una gran bomba hidráulica, los cabestrantes, las ruedas y la dirección. Todo es hidráulico. El motor gira a 1800 revoluciones por minuto y bombea fluido hidráulico a unas válvulas que controlan su distribución. Cuando se abre la válvula, el flujo pasa por unas tuberías y llega hasta el cabestrante que eleva la embarcación. Cuando el barco está en el aire, el operador guía el Marine Travelift a 1,5 kilómetros por hora. Dirige de forma independiente las enormes ruedas delanteras y traseras mediante el control inalámbrico. Tiene 16 ruedas de casi 3 metros de altura y la presión es de 10 kilos por centímetro cuadrado. La de un coche no llega a 3 kilos. Estas ruedas soportan las 500 toneladas de la máquina y el peso del barco, que puede llegar hasta las 600 toneladas. Los vehículos para trasladar y reparar barcos no son nuevos en los astilleros. Marine Travelift empezó a construirlos en 1958 con una grúa autopropulsada que podía elevar unas 7 toneladas. La grúa móvil dejó atrás el método tradicional de reparación de barcos, los diques secos. Nadie intuía que este gigante de $3 millones sería posible. Montarlo requirió un gran esfuerzo logístico. La máquina fue construida por Marine Travelift en Wisconsin. Para transportarla hubo de ser desmontada y cargada en 19 remolques. Empezamos a montarla con 2 grúas de 175 toneladas. Tardamos menos de 4 semanas. Marine Travelift ha transportado docenas de barcos y cobra hasta $10.000 por servicio. Entre esos barcos hubo uno especial. Este velero fue votado a principios de los años 70. Se trataba de una réplica. Lo compró la 20th Century Fox para la película Master and Commander. Y hace unos 3 años lo vendieron al Museo Marítimo de San Diego. Pesa cerca de 500.000 kilos. Más exactamente unas 480 toneladas. Después de situar la grúa, Mario y su equipo colocan las correas de nylon en puntos clave por debajo del barco. El capitán contempla nervioso la operación. Los barcos de madera son delicados. Están hechos de muchas piezas unidas por otras más pequeñas. No basta con poner correas alrededor del casco. El barco se eleva lentamente. Los bloques que lo sostienen se retiran. Me tranquilizaré cuando esté en el agua. Cuanto antes esté a flote, mejor. Dada la posición del buque en el astillero, la grúa necesita girar 180 grados para situarlo en la rampa de lanzamiento. Pesa más de 500 toneladas. Hay que tener cuidado al darle la vuelta. Está un poco justo. La grúa la manejan un operador y 4 ayudantes. Juntos y perfectamente sincronizados, pueden subir un barco de 600 toneladas. Se comunican a través de señales. El equipo realiza el giro sin incidentes y Mario lleva el barco a los muelles para bajarlo al agua. El capitán y el contramaestre dejan el barco suspendido en las correas durante la noche y preparan su retorno al agua. Esperemos que no haya fugas. ¿Y qué vamos a hacer? Lo dejaremos como está. El agua hinchará la madera y cerrará las juntas mientras la marea sube. Parece que Marine Travelift va a seguir teniendo trabajo. Marine Travelift está pensando en emplear 2 máquinas a la vez. Podríamos traer otra grúa de 665 toneladas y unirla mediante un sistema eléctrico a esta otra. Así, entre las 2 máquinas podríamos manejar hasta 1.200 toneladas. Estas grúas se han convertido en una herramienta imprescindible para el mantenimiento de grandes embarcaciones. El ejército norteamericano siempre ha tenido especial interés en fabricar blindajes corporales cada vez más fuertes.
Se considera que el diamante es el material más duro de la naturaleza. Pero le ha salido un competidor, una sustancia artificial conocida como carburo de boro que se emplea en la fabricación de blindaje corporal. El carburo de boro tiene una dureza próxima a la del diamante. Su dureza duplica a la del acero de primera calidad. Es una cualidad importante a la hora de fabricar un tejido antibalas. El carburo de boro es duro y muy ligero, un material perfecto para el blindaje personal. Según los militares norteamericanos, el peso manda. Lo idóneo es que los soldados lleven el peso mínimo y la mayor protección. Esta grabación, tomada desde el lugar desde donde dispara un francotirador, muestra a un soldado saliendo de un vehículo militar. Se escucha un tiro y el soldado cae, pero milagrosamente se levanta. No está herido y todo gracias a su chaleco de carburo de boro. Este es el chaleco táctico modular que llevan los marines. Tiene una placa de carburo de boro en el bolsillo frontal, reforzado por otro blindaje blando contra la fragmentación. Una armadura baja para protección de las ingles y a los lados un blindaje adicional de placas laterales integradas. En la espalda hay otro bolsillo para una placa de carburo de boro. El blindaje de carburo de boro se hace con una cerámica formada a partir del polvo del mismo material. No es un mineral natural y hay que sintetizarlo combinando óxido de boro y grafito. Los fabricantes emplean un sistema conocido como prensado en caliente. Se usan prensas de muchas toneladas para darle forma a la cerámica del blindaje. Luego se mete en un horno con una atmósfera sin oxígeno y se calienta a temperaturas superiores a 2100 grados centígrados, con una presión de hasta 14 kilos por centímetro cuadrado. Al final, se obtiene un material duro, compacto y sin fracturas. Es un material muy sólido. Aunque el blindaje cerámico de carburo de boro es extremadamente duro, los proyectiles no rebotan como harían en una placa de acero. Cuando impacta un proyectil, la cerámica se fractura absorbiendo parte de la energía. Al penetrar el proyectil, la cerámica se pulveriza en granos muy finos que actúan como abrasivo y desgastan la munición. El revestimiento de fibra balística muy resistente distribuye la presión del impacto. La empresa Protective Products International de Sunrise, Florida, fabrica blindajes de carburo de boro y blindaje ligero. Su resistencia se prueba en el campo de tiro. Los chalecos balísticos están compuestos por paneles de aramida. Se colocan sobre una placa de arcilla para simular el impacto sobre el cuerpo humano. Este es un receptor que acepta munición de varios calibres, de 357, de 9 milímetros, del 44, por eso lo llamamos receptor universal. El receptor universal se carga con una bala de 9 milímetros y se dispara contra la muestra de aramida situada a 5 metros. El disparo dio aquí. Vamos a echar un vistazo para comprobar cómo afectó al panel. Vemos que rasgó la cubierta, pero la bala no penetró y dejó esta muesca en la arcilla. En la parte de atrás el forro se rasgó, pero no penetró en el tejido balístico entrelazado. Pero el tejido no resiste el disparo de un rifle de alta potencia. En el caso de los rifles de alta potencia, la cabeza de los proyectiles va abriendo el tejido en los puntos donde las fibras se entrelazan. Estas uniones son las zonas menos resistentes del tejido, y así, la bala penetra a través del blindaje ligero. ¿Qué ocurre cuando la bala de un rifle de alta velocidad impacta contra el carburo de boro? Protective Products International va a hacer la prueba. La placa de acero está envuelta en pana que absorberá los fragmentos del proyectil después del impacto. A 5 metros, un tirador dispara una bala de 7,62 x 39 con un SKS.
Aquí tenemos la placa de acero balístico después del impacto de la bala. Vemos un montón de esquirlas y una pequeña abolladura por este lado. No hay muescas en la arcilla. Con los blindajes de carburo de boro, las planchas de acero se han convertido en algo pasado. Esta es una placa de carburo de boro, como la que llevan los soldados norteamericanos. Es un diseño multicurva que se ajusta al cuerpo. Pesa unos 2,5 kilos. La placa de acero a la que acabamos de disparar pesa 4 kilos. El tirador dispara un proyectil del 7,62 x 39 con un SKS. A simple vista, el impacto parece más grave. Sin embargo, así es exactamente como debe funcionar la cerámica para proteger el cuerpo. Cuando quitamos la plancha, vemos una pequeña abolladura, la marca que ha dejado. No es muy importante. El tirador dispara contra la plancha de acero balístico con munición del 223 con una R-15 equivalente a un M16. Retiramos la plancha. Vemos que hay una pequeña abolladura y bastantes esquirlas, pero la arcilla apenas ha resultado afectada. La placa de carburo de boro recibe ahora un proyectil similar al 223. De nuevo, el segundo impacto con munición de 223 parece más destructivo de lo que es. Sin embargo, así es como funciona la cerámica. Quitamos la placa para apreciar mejor los efectos del impacto. La cerámica atrapó la bala y vemos la deformación en la parte de atrás, una pequeña abolladura en el panel. En comparación, las dos placas han ofrecido la misma resistencia. Pero la de carburo de boro es de un 25 a un 30% más ligera. El carburo de boro puede ser más resistente, incluso más versátil, gracias a los avances realizados por el Dr. Robert Speyer de la Universidad de Georgia. Además de fabricar carburo con mayor densidad, hemos desarrollado un método sin restricciones de forma. Podemos construir objetos más densos. El método de alta presión que se utiliza para fabricar blindajes de carburo de boro requiere que la placa sea plana. Al crear formas complejas conseguimos mayor protección en los hombros, en los muslos, en la cabeza. Trabajamos con prototipos. La investigación está en sus primeras etapas, pero el carburo de boro resistente y ligero es el futuro del blindaje corporal. Podemos encontrar el futuro de los deportes extremos en el saltador más fuerte del mundo. En la investigación también hay lugar para el ocio. Y algunas veces, mejorar un invento supone una revolución. Es el caso de Brian Spencer. Su saltador de aire comprimido rebota más de 2 metros. Es el más potente. Todos tuvimos un saltador de niños. Es algo que nunca pasará de moda. Tenía un muelle metálico, unos pedales y eso era todo. No se hizo nada por mejorarlo, hasta que llegamos nosotros. Brian es un entusiasta de los deportes extremos y pensó que un saltador para adultos podría resultar divertido. Para el diseño pidió ayuda a su padre, ingeniero aeroespacial. Para mí se convirtió en un reto. Tenía que pensar en algo para mejorar el saltador. Mi hijo consiguió algún dinero para investigar. ¿Y qué es lo que se me ocurrió? Es parecido al saltador con muelle de metal que tenía de niño. Pero los muelles tienen limitación de peso. A una persona de 80 kilos le resulta muy difícil despegarse del suelo. Por eso hicimos algo completamente distinto. Algo diferente. Decidí utilizar un resorte neumático de aire. Cambié el metal por aire. No se desgasta y es ligero. Solo hay que comprimir el aire. El resultado, Vértigo, de Airspring, un cilindro con aire a presión en una cámara sellada. Al dar un salto, el pistón sube por el cilindro y comprime el aire.
A su vez, el aire absorbe la energía del choque y fuerza a que el pistón baje, lo que hace que el aparato salte. Los sillones de oficina suelen llevar un resorte de aire, por eso rebotan. Pero ese amortiguador es muy pequeño. Los saltadores de vértigo tienen un resorte mucho más grande. El aire comprimido lleva el pistón hasta aquí. La relación de compresión máxima es de 3 a 1. 3 volúmenes de aire se comprimen hasta reducirlos a 1. Bruce y Brian fabrican los pogos o saltadores vértigo en su taller de Mission Viejo, California. Conocían la utilidad que iban a tener los aparatos, así como las expectativas de los usuarios, de modo que los fabricaron con materiales muy resistentes. El cilindro es la parte más importante y lo hacemos con un material termoplástico de alta tecnología. La pared es de una aleación de policarbonato que resiste 55 kilos por centímetro cuadrado. El eje pasa por aquí. Está hecho de acero inoxidable y es muy grueso. No se puede doblar ni romper, aunque se encuentre sometido a cientos de kilos de presión. Hay muchos entusiastas del nuevo saltador que practican una y otra vez increíbles acrobacias. Cuando éramos niños, los saltadores eran de muelles y siempre se rompían. 10 años más tarde tenemos los saltadores para adultos, con los que podemos realizar nuestros sueños de niños. Este saltador dista mucho de los que aparecieron en 1918 en un lugar inverosímil: Burma. Según dicen, un trotamundos alemán se encontró con un granjero y su hija. El granjero le había hecho un saltador a la niña para que fuese al templo por la mañana porque en el camino había piedras y barro. La niña se llamaba Pogo. El viajero se llevó la idea a Alemania. Allí le añadió un muelle y creó el primer saltador, al que llamaron Pogo. George Hamburg, fabricante de juguetes, obtuvo la patente de este artefacto que desafiaba la gravedad. Desde su aparición, sus entusiastas se dedicaron a idear toda clase de acrobacias sobre el pavimento. Años después apareció Vértigo y con su resorte de aire revolucionó este deporte. Lo presentaron en el festival anual de Pogopalooza y el nivel subió inmediatamente. Este deporte se está haciendo muy popular. El nuevo saltador puede hacer más cosas y seguirá mejorando con el tiempo. ¿Saltadores en las Olimpiadas? ¿Un saltador para los 100 metros lisos? ¿O quizás un saltador con cohetes? Bueno, el cielo es el límite. La fuerza parece no tener límites. La industria y la tecnología van evolucionando. Y también en este caso sobreviven los mejores. Quizás solo sea cuestión de tiempo que aparezcan modelos más eficaces. Pero por el momento, estos aparatos tienen el título de los más fuertes.